¿Qué tal, Prima Descalzo? ¿Cómo estás? Buenos proyectos. Vamos a hablar hoy de las cubicaciones, las cantidades de materiales, insumos, productos que se tienen que ir integrando al proyecto, a la obra, desde todos los aspectos, desde todos los aristas que tiene el proyecto. Las cubicaciones son importantes porque determinan el volumen de los insumos que se van a colocar dentro del proyecto. La palabra cubicación es muy curiosa porque cuando estás cubicando es como si estarías sacando, hace cuántos metros cúbicos. Y cubicar básicamente sería lo mismo, o en este caso sinónimo de medir lo que está pasando físicamente en el proyecto o derivado de los planos. Y aquí la pregunta importante para ti, Project Manager Descalzo, es precisamente cuando te piden que cubiques, que determines cuánto se va a requerir de algo para la parte del proyecto, ¿cuál es el método que usas? Esto es, te vas directamente al plano o te vas directamente al campo a medir con una tabla, Excel, te vas con tu libreta a tomar notas, sacas las medidas directas en el AutoCAD o en el DWG, en Revit, en cualquiera de las plataformas y herramientas que existen actualmente para poder ir sacando áreas, medidas, distancias físicamente en un plano, ya sea un DWG, un PDF, o vas al campo y lo mides ahí físicamente, cuánto miden las cosas. Es curioso porque dependiendo de la fase del proyecto en la que estás, puede ser más confiable estar en sitio en el campo directamente midiendo los espacios, las áreas, las alturas, profundidades, dimensiones, etcétera. A veces es complicado por cómo está la obra físicamente, que no te permita medir y tendrías que estar ajustando de alguna manera, apoyándote con estos tipos de herramientas, instrumentos, etcétera, que ahora pues ya sabes, láseres y equipos que puedes colocar en una pared y te miden de pared a pared. Hay otro tipo como de escáner, dependiendo de lo que quieras cubicar, que quieras medir, ve en el teléfono, sí, en el teléfono básicamente, escanea el espacio y ya te dice alturas, áreas, distancias. Inclusive hay una aplicación que me mandaron hace poco para que pudiera yo evaluar, que es la aplicación para poder medir, por ejemplo, las cosas que llegan al proyecto, que están almacenadas, cantidades de madera o de bultos de cemento, etcétera. Mide piezas, cuenta piezas, por así decirlo. Está interesante, está entretenida para que tú la veas. Pero bueno, volviendo al tema de las mediciones, cómo las haces. Y sobre todo la parte de las aproximaciones y los desperdicios. Porque si tú estás midiendo en campo, puede ser más confiable el hecho de poder decir, bueno, efectivamente ya está construido o ya tengo las delimitaciones, entonces sé exactamente de dónde a dónde y cuánto es. Si estoy en el plano puede haber alguna variación, sobre todo porque recuerden que cada quien tiene criterios diferentes. Si tú mides problema de descalzo, tú me refiero a tú físicamente, tú tomas el flexómetro, tú tomas la cinta, lo que sea, para medir, no es lo mismo que otro project manager descalzo tome igual la cinta y se ponga a medir. Y aparte las aproximaciones en las computadoras son diferentes. Cuando estamos hablando ya de líneas, pues de milímetros, que es exagerado, pero bueno, pasa. ¿Cuál es tu método? Esa es la parte interesante que me gustaría saber en los comentarios. Si lo haces más en campo, si lo haces más en plano. ¿Qué pasa también con la cuestión de los desperdicios? Te dicen, por ejemplo, que midas o que cubiques acero. Para acero de refuerzo, ese normalmente, pues, por supuesto, se mide en los planos. Y ahí es donde entra la variable esta de saber cuánto le vas a dar a los dobleces, a los recorridos, a los bastones, a las distancias, y cuánto desperdicio le vas a dar.
por ejemplo, si vas a medir concreto que ya está cimbrado, pues bueno, en campo a lo mejor es mucho más rápido que lo hagas. Inclusive esta topografía te puede ayudar a medir cuando son volúmenes grandes, te puede ayudar a medir qué volúmenes vas a utilizar de ciertos materiales. Y entonces en el concreto, en el acero, de repente también tienes que estar midiendo los desperdicios. Entonces, de acuerdo a tu empresa, de acuerdo a lo que tú has manejado dentro del proyecto, qué porcentaje de desperdicio le vas a dar a cada uno de los materiales para que a la hora de que hagas los pedidos o la información quien te lo esté pidiendo, compras o tu mismo jefe para hacer pedidos generales, lo haga. Y por el otro lado, en la parte de control presupuestal, cuando estamos haciendo control presupuestal primario descalzo, ¿cómo estás comparando todo eso que vas midiendo en campo y todo eso que vas pidiendo, incluyendo tus desperdicios de cualquier tipo de insumo, contra la explosión de insumos? Y esto es muy interesante porque en la mayoría de los proyectos no se tienen más que los precios unitarios, pero no está el análisis de los precios unitarios, como que van arrastrando de varios proyectos, de varias obras, y nada más van trasladando los costos. Y el problema es que no está el análisis como tal, no está la tarjeta con la que se hizo el precio unitario. Esto lo que provoca es que no hay una explosión de insumos original, no hay dentro del presupuesto no te pueden decir, sabes que vas a usar 400 metros cuadrados de cimbra o 396, o vas a utilizar 150 metros cúbicos de concreto de tal resistencia, o vas a utilizar 560 piezas de block, por así decir, para cierto EDT. Y ahí es en donde pierdes también un poquito la cuestión de la comparativa con respecto a los volúmenes que se cotizaron en el presupuesto. Pero eso es un paréntesis que hago para la cuestión de control presupuestal. Ahorita lo que me interesa es que en el momento en el que estás haciendo tus ubicaciones, como estamos hablando, tienes que hacer unas requisiciones normalmente. Entonces, ¿qué cantidades vas a pedir en esa requisición? Y ahí en la requisición muchas veces lo que nos piden cuando hacemos este tipo de trabajo es que pongamos el material tal cual se necesita, el insumo que se necesita, y indiquemos el porcentaje de desperdicio que está incluido. Me ha tocado Primer Descalzo que inclusive hay gente de compras que ya conoce este tipo de procedimientos, entonces han tomado los valores que están en las requisiciones y ellos aumentan el desperdicio, lo que provoca que pues, muchas veces almacenaje de materiales que no tienen sentido. Acuérdate que todo está en función de la escala del proyecto. Hay veces que un 5%, un 7%, hasta un 10% de desperdicio o un 3% de desperdicio, dependiendo del insumo y del volumen del proyecto, si está mal calculado, va a representar muchísimo dinero y muchísimo almacenaje, porque no va a entrar. Y por el otro lado, si te quedas corto con cierto insumo que se va a tardar en llegar, por ejemplo, lo que se tenga que fabricar afuera del proyecto y que tiene que llegar en cierta fecha, y las cantidades no son correctas, te quedaste corto, a la hora de empezar a revisar, colocar y volver a pedir, se va a desfasar tu programa. Por eso es tan importante esta parte de la cubicación y por eso también es muy interesante qué método estás usando, qué vas a usar para solicitar el material y que no falte o sobre de más material, porque te va a impactar en los costos, no necesariamente porque hayas pedido material de más o material de menos, porque muchas veces dices, bueno, pues pedí menos con relación a qué, bueno, pues con relación al presupuesto, bueno, está bien, pero pedí menos porque me equivoqué y no me alcanzó, eso sí ya es más complicado. Y por el otro lado, es que pedí de más por si algo pasaba, pues sí, pero se tiene que almacenar y después se tienen que hacer movimientos de materiales. El punto fino de todo esto es que tú puedas tener, de acuerdo a la experiencia que tienes dentro del proyecto, como se han ido moviendo
todas las tareas, las actividades del proyecto, qué cantidades y qué desperdicios le vas a dar y qué volumen vas a guardar para cuestiones futuras. Muchas veces también, por ejemplo, en acabados, se piden ciertas piezas adicionales o cierto volumen de material adicional por ser de producción especial, y para cuestiones de mantenimiento ya se quedan en producción, por supuesto establecidas, y se quedan guardadas en almacenes especiales. Esto también es importante que lo sepas, Programador Descalzo. Si hay un producto, un material, un insumo, que posteriormente va a ser complicado que se haga una sustitución, discúlpame, por alguna falla, alguna ruptura, algún mantenimiento que se tenga que hacer, y ese material no va a estar disponible de manera inmediata, esos materiales también los tienes que poner en tu requisición. Se está dejando un margen de tal cantidad de volúmenes, de piezas, de metros, de lo que ustedes quieran, para futuros mantenimientos, reparaciones o reposiciones. Y también es muy bueno que la gente que va a operar sepa dónde está ese material, qué material es y cómo lo puede manejar. Las cubicaciones puedan parecer muy simples y muchas veces se lo dejamos a los recién salidos de la escuela. Oye, cubícate estos planos por favor y dinos cuánto acero vamos a pedir, y cubícate esto para saber cuánto concreto, etcétera. Pero como te estoy comentando y tú lo sabes por experiencias que pudiste haber tenido o a las que te vas a enfrentar, no necesariamente el hecho nada más de saber sumar, multiplicar, dividir o establecer en una hojita de cálculo el resultado, sino que tienes que revisar muy bien todos estos factores. No te voy a decir que se convierte en una especialidad y una ciencia el hecho de cubicar, pero sí tienes que tener cuidado quién lo está haciendo, cómo lo está haciendo, y sobre todo, si lo haces tú, bueno, tú sabes tu criterio, pero si no, pregunta al que te está entregando la información qué criterio usó para medir, y ahí te vas a dar cuenta qué está pasando para que no tengas un exceso o una falta excesivas en el momento de hacer tus requisiciones, tus pedidos, y que por supuesto lleguen esos insumos al proyecto. Aunque no lo creas, te va a afectar en tiempo, te va a afectar en calidad y te va a afectar en el costo. Tenlo en cuenta, Programador Descalzo, ubicaciones, tema importante, revísalos muy bien, chécalos con la regla del carpintero. Que estés bien, nos escuchamos en el siguiente programa. Buenos proyectos.